Antes de entrar de lo que fue los años 70, cabe aclarar que Estados Unidos era el país que más consumía petróleo en el mundo. Eh, También eran dueños de la cuarta parte de la producción mundial, por lo mismo consumían 5 veces la energía. El petróleo se pagaba en dólares estadounidenses y este dinero venía procedente de Oriente. Bueno, en el año 1973 se presenta la crisis del petróleo debido a que países árabes, estoy diciendo, para ser más específicos, estoy hablando de Siria, Túnez e Israel. Estos países hacen, como eran los más grandes productores de petróleo, deciden no exportar más petróleo a países que hayan apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esto se ve reflejado dada la gran dependencia de petróleo del mundo industrializado. Esto afecta a Estados Unidos y a países de Europa Occidental, haciendo que haya una fuerte inflación y se reduzca su actividad económica. En el año 1973, el 10 de octubre, para ser más específico, se rompen las negociaciones de, de esta organización con las petrolíferas, y por ende, a partir de las negociaciones, pues los países árabes toman la decisión de hacer la reducción de la producción de petróleo a un 33% y subir los precios del petróleo a un 17%. Esto hace que muchos países se vean afectados, como por ejemplo Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental, sean afectados económicamente porque pues el precio aumenta y casi no exportaban el petróleo. Y estos países, como tienen mucha población, la gran mayoría de población se movilizan en automóvil, motos o para hacer trabajar maquinaria. Entonces esto fue lo que ocurrió en el año 1973 y fue la crisis petrolífera. A raíz de lo que acabamos de escuchar, en los años 70 vamos a llegar a un concepto muy importante que es el de la estanflación. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es un problema económico que reúne dos conceptos: la inflación y el desempleo. ¿Qué pasó? Que en este momento de la historia, debido al aumento del precio del petróleo, se disparó lo que es la estanflación. Entonces subieron los precios de todas las cosas, lo cual aumentó la inflación, y con esto fue aumentando también el desempleo. Como sabemos en economía, es imposible solucionar ambos problemas al tiempo, porque si vamos a intentar solucionar la inflación, vamos a necesitar poner políticas restrictivas y vamos a necesitar también lo que son subir impuestos y realizar los masivos controles para pues la producción y lo que se está realizando dentro de lo que está produciendo la inflación. Y si nos vamos a solucionar el desempleo, pues hay que hacer todo lo contrario: realizar políticas extensivas y disminuir lo que son los impuestos y demás. Por eso es tan grave, o bueno, no tan grave, pero es muy difícil poder combatir estas dos juntas. Por eso fue tan importante la presencia del concepto de la estanflación. En este momento de la historia se dio como prioridad la inflación. Entonces lo que fue los medios y el gobierno y los políticos decidieron tomar como prioridad lo que fue la inflación y la solucionaron. Más adelante, poco a poco, fueron también atacando lo que es el factor del desempleo. También como consecuencias de esto que fue la subida del petróleo, el precio, llegamos a un número de consecuencias, las cuales son, primero, un estancamiento económico brutal. Segundo, llegamos a lo que les acabo de explicar, que es la inflación y el desempleo. También va a haber una inestabilidad en mercados financieros y en las divisas. Se va a caer la demanda completamente debido a que pues ya nadie tiene los recursos para comprar los productos. Aparece déficit público y varios paros masivos. La aviación más que todo sintió el choque en cuanto a la estanflación, debido a que por su peso necesitaban más petróleo, pues el petróleo, el combustible para poder realizar sus viajes. Entonces también como medida se realizaron varios aviones muchísimo más livianos y que pues no se podía exportar o importar la misma capacidad de productos. Esto fue una consecuencia muy grave también de los años 70. También esto de la subida del petróleo afectó a Francia también, debido a que Francia desde los años
40 hasta los años 70 más o menos, estaba teniendo su auge económico. Pero con esta subida del precio del petróleo, pues lastimosamente también se estancó, al igual que casi todos los países de Europa y Norteamérica, en cuanto a, en cuanto a su producción y demás, debido al el aumento del precio del petróleo. Bueno, yo les voy a hablar de los modelos de producción entre 1970 y 1980. El, el primero fue el Taylorismo, fundado por Frederick Taylor un poquito antes de 1970. ¿Y de qué se trató este modelo? Frederick Taylor fue una persona que trabajó bastantes años en fábricas de Estados Unidos y en su trabajo se dio cuenta de cómo la gente trabajaba y en qué tiempo lo hacía. Entonces midió esos tiempos, ¿sí? Y lo que hizo fue un concepto nuevo que se llamó estandarización de procesos de producción. La estandarización de procesos de producción genera que yo lo que le estoy pagando a una persona experta para que haga un oficio, ¿sí? Se lo pago porque él sabe hacer ese oficio. Y le puedo pagar mucho menos a una persona que no sabe hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Pongo una sola persona que sabe el oficio y hago que esa persona que sabe el oficio le enseñe a los que no saben. Y pongo a muchos que no saben a hacerlo, les pago menos, gano más, hago más porque puedo contratar más. Y en eso se basó el modelo del Taylorismo. Básicamente fue eso: mayor cantidad de cosas en menos tiempo, mayor cantidad de producción en menos tiempo. El segundo fue el Fordismo, fundado por Henry Ford, el dueño de las empresas Ford de automóviles. Él empleó esto mismo que hace Taylor, ¿no?, de estandarización de procesos de producción, y le llevó un límite donde empobrece el trabajo y hace uso de la cinta transportadora como su método principal. ¿Cómo lo hace? En la cinta transportadora pasa estas piezas idénticas. Cada obrero tiene que girar una sola vez, mover una sola vez, ensamblar una sola vez, y como cada obrero tiene una labor, lo único que hace Henry Ford es poner a ese obrero a hacerla durante la cinta transportadora durante todo el día, y en vez de pagarle menos, que esta es la diferencia con el anterior, le pagaba más. Porque si yo mando una sola pieza de producción por toda la cinta transportadora, claro, yo voy a hacer una muy buena cantidad de producto, pero voy a hacer el mismo producto. Entonces monopoliza ese producto, ¿cierto? Y pone a estos trabajadores a pagarles más. Y cuando les paga más, ellos pueden comprar los carros que están haciendo. Y como saben cómo se hacen, los compran, se genera más y hay un consumo mayor. Entonces, ¿cómo hay ese consumo mayor? No solamente desde la perspectiva del que compra, sino desde la perspectiva del que está vendiendo. Es ahí una imagen de marketing muy brava que empezó Ford en ese momento. Mayor cantidad de productos hechos, menos tiempo, explota al trabajador y además lo hace comprar sus vehículos. Luego viene el Toyotismo, que fue creado por la empresa Toyota de vehículos. Estos cambian ese concepto, porque además fue después de la crisis de 1970. Y lo que dicen es: vamos a hacer una vaina diferente, se va a llamar Just in Time, justo a tiempo. Y el justo a tiempo quiere decir que yo hago un producto el día que lo necesiten, cuando lo necesiten, para cuando lo necesiten, y los puedo hacer variados, porque solo va a ser ese producto. Entonces me ahorro el dinero de bodegaje, me ahorro todos esos factores que requieren hacer tantos carros, me lo ahorro, ¿cierto? Tengo variedad. En los 80 se desató una guerra entre Irán e Irak, la cual fue declarada la guerra impuesta, la cual buscaba quitar la frontera entre los dos países, pero esto no tuvo frutos, y lo cual generó fue una gran crisis económica en estos dos países, porque su mayor exportación era el petróleo, pero en estos momentos de guerra no se podía hacer. En 1981, Grecia ingresa a la CEE, Comunidad Económica Europea, la cual se consolida como uno de los países más fuertes de Europa, ya que esta comunidad se encontraba en crisis. En 1982 hubieron elecciones generales en España, las cuales fueron adelantadas ya que el gobierno se encontraba en crisis. En estas elecciones ganó el socialismo. Entre 1983 y 1985 era muy común en los países de Latinoamérica que hubiera dictadura por parte militar. Esto fue acabando a lo largo del tiempo, con lo cual hubo una reorganización militar, pero durante todo este tiempo de dictadura militar hubo mucho terrorismo, violación de los derechos humanos y el aumento de la pobreza en los países latinoamericanos.
En 1987 pasa un hecho muy importante, ya que se consolida la AEU, la Acta Única Europea, en la cual era tener un mercadeo común entre 12 países europeos para alcanzar el objetivo de mercadeo en el interior y quitar las fronteras para la libre circulación de mercancías, y también donde se unificó la moneda para todos los países, bueno, la gran mayoría de los países europeos. En 1987 ocurre otro de los hechos más importantes para la economía a lo largo de la historia, conocido como el Lunes Negro. En 1987 ocurre uno de los hechos más importantes a lo largo de la historia de la economía, ya que es conocido como el Lunes Negro, ya que la bolsa de valores sufre una de las mayores caídas de la historia, empezando por Hong Kong y avanzando por toda la zona horaria hasta llegar a los Estados Unidos, en cual se devaluó todas las monedas del mundo. En 1987 ocurre uno de los hechos más importantes a lo largo de la historia de la economía, ya que es conocido como el Lunes Negro, ya que la bolsa de valores sufre una de las mayores caídas de la historia, empezando por Hong Kong y avanzando por toda la zona horaria hasta llegar a los Estados Unidos, en cual se devaluó todas las monedas del mundo. En 1989 se consolida uno de los hechos más históricos a lo largo de Europa, conocido como la caída del muro de Berlín, ya que genera el fin de la Guerra Fría y la reunificación alemana, hasta años de gobiernos comunistas en Europa Occidental. Hablando de Colombia, fue declarada la década del miedo, ya que estaba controlada por el narcotráfico y el paramilitarismo. Fue una década perdida, como lo llaman los historiadores. En 1989 termina el Pacto del Café, en lo cual se trataba de que el acuerdo internacional quedó sin efecto, el cual regulaba los precios del grano con cuotas de exportación a los productos. Estados Unidos y otros países, a los cuales éramos los mayores exportadores, adoptaron por asumir una política de libre mercadeo.